Estimado oyente, hemos recibido en nuestra redacción una carta con la siguiente pregunta. ¿Cambia Dios de parecer? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos de partir de la base de que Dios existe y por lo tanto es el creador de todo el universo, de las cosas visibles como de las invisibles, lo cual incluye toda ciencia. Imagínese que Dios decidiese cambiar y establecer un sistema diferente de valores mediante el cual el hombre creyese en él. Esto traería sobre la raza humana el caos total, ya que todo lo que se sabría de Dios cambiaría y por lo tanto habría que comenzar a conocerlo de nuevo, y todo lo aprendido hasta ese momento ya no sería real. Todas las religiones cambiarían y todos los principios doctrinales y teológicos serían absurdos. Sería el caos de la espiritualidad del hombre, el fin de la espiritualidad como se conoce, la confusión religiosa, la consternación del alma religiosa, el derrumbamiento de la moral, la ética y las buenas costumbres, las artes, la ciencia, el caos en general. Si Dios cambiase de parecer, no habría seguridad en nada de lo que se cree, ya que la base de todo lo espiritual y material radica en un Dios confiable, en el cual se pueda creer. Ahora bien, ¿qué dice Dios de sí mismo? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Para esta respuesta debemos escudriñar las escrituras sagradas, cuyo autor es Dios mismo, de acuerdo al entendimiento de muchos religiosos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículo 6, leemos lo siguiente. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. De manera similar, la epístola de Santiago en el capítulo 1, versículo 17 nos dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El significado del libro de Números en el capítulo 23, versículo 19, contenido en la Biblia, no puede ser más claro, donde leemos: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. No, Dios no cambia de parecer. Estos textos del Antiguo Testamento aseguran que Dios es inamovible e inmutable. Sin embargo, esto parece contradecir lo que enseñan otros textos, tales como el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículo 6, donde dice: Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. También en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 10, leemos lo siguiente: Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió de mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Similarmente, en el libro del Éxodo, en el capítulo 32, versículo 14, declara: Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Estos versos hablan de que el Señor Jehová se arrepiente de algo y parecen estar en contradicción con los versos que enseñan que Dios es inmutable. Sin embargo, un examen minucioso de estos pasajes revelan que estos no son realmente indicadores de que Dios sea capaz de cambiar. En el idioma original, la palabra que se traduce como arrepentirse o ceder es la expresión hebrea sentir pena o dolor.
El sentir dolor por algo no significa que haya ocurrido un cambio. Simplemente significa que hay pesar por algo que ha sucedido. Consideremos lo establecido en el libro del Génesis en el capítulo 6, versículo 6, donde leímos: se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y prosigue diciendo: y le dolió en su corazón. Este verso declara de que Dios lamentó haber creado al hombre. Sin embargo, obviamente Él no revirtió su decisión. En lugar de ello, al venir el diluvio universal a través de Noé, Él permitió que el hombre continuara existiendo. El hecho de que estemos vivos hoy es la prueba viviente de que Dios no cambió de parecer acerca de la creación del hombre. También el contexto de este pasaje es una descripción del estado pecaminoso en que el hombre estaba viviendo, y fue el pecado del hombre lo que causó el dolor de Dios, no la existencia del hombre. Veamos lo que establece el libro de Jonás en el capítulo 3, versículo 10, donde dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Nuevamente encontramos la misma palabra hebrea que es usada aquí, se arrepintió, la cual expresa sentir pena o dolor por algo. ¿Por qué tenía Dios dolor? ¿Por lo que él había planeado para los ninivitas? Porque ellos tuvieron un cambio de corazón y como resultado cambiaron sus caminos de desobediencia a obediencia. Dios es totalmente consistente. Dios iba a juzgar a Nínive por su maldad. Sin embargo, los habitantes de Nínive se arrepintieron y cambiaron sus caminos. Como resultado, Dios tuvo misericordia de Nínive, lo que es enteramente consistente con su carácter. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23 del Nuevo Testamento, nos enseña que todos los hombres pecan y su conducta queda corta ante las normas y demandas de Dios. Y en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, dice que la consecuencia o la paga del pecado es la muerte, lo que conocemos como la muerte espiritual. Así que la gente de Nínive era merecedora del castigo, pero se arrepintieron. Todos nosotros enfrentamos esta misma situación, ya que es la elección del hombre por el pecado, lo que nos separa a todos de Dios. El hombre no puede hacer responsable a Dios por su propio predicamento. Así que sería contrario al carácter de Dios el no castigar a los ninivitas si estos continuaban pecando. Sin embargo, la gente de Nínive decidió obedecer y como consecuencia el Señor decidió no castigarlos como originalmente lo había decidido. ¿El cambio por parte de los ninivitas obligó a Dios a hacer lo que hizo? Absolutamente no. Dios no puede ser colocado en una posición de obligación hacia el hombre. Dios es bueno y justo y eligió no castigar a los ninivitas como resultado de su cambio de corazón. Si algo hacen estos pasajes es apuntar al hecho de que Dios no cambia, porque preservó a los ninivitas. Destruirlos había sido o habría sido contrario al carácter de Dios. Las escrituras que describen a Dios aparentemente cambiando de parecer son intentos humanos por explicar las acciones de Dios. Dios iba a hacer algo, pero en lugar de ello hizo otra cosa. Para nosotros eso suena como un cambio, pero para Dios, quien es omnisciente y soberano, no es un cambio. Dios siempre supo lo que Él iba a hacer.
Dios también sabía lo que Él necesitaría hacer para que la humanidad hiciera lo que Él quisiera que hiciese. Dios amenazó a Nínive con destruirla, sabiendo que eso causaría el arrepentimiento de los ninivitas. Dios amenazó a Israel con destrucción, sabiendo que Moisés intercedería por ellos. Dios no lamenta sus decisiones, pero se entristece por lo que hace la humanidad en respuesta a sus decisiones. Dios no cambia de parecer, sino que actúa consistentemente con su palabra en respuesta a las acciones del hombre. Podemos decir que el hombre siempre buscará la manera de endosarle a Dios la culpa de sus errores. Dios no está en control del mal que ejecuta el hombre. Dios no controla el libre albedrío humano. Cada quien puede hacer de su vida lo que le parece y atenerse a las consecuencias de sus actos. Igualmente, no se puede culpar a Dios si se escoge el camino del mal en la vida, entendiendo como el mal todo lo contrario del bien o la ausencia de bien. Si bien es cierto que las circunstancias pueden influir en las decisiones que el hombre puede tomar, igualmente es cierto que dependerá del corazón del hombre y su conciencia el actuar contrario al bien, transgrediendo la ley. En la sociedad en que vivimos, cada vez se ve más resaltada la falta de moral, ética y buenas costumbres, lo cual conlleva a querer establecer una tolerancia hacia lo que es malo y pecaminoso, con el fin de justificar toda liberalidad y desobediencia a las leyes de Dios. El hombre puede tratar de justificar sus actos y atacar todo aquello que se le oponga a la realización de sus intenciones perversas. Se puede criticar e ir en contra de las religiones, de la moral, la ética, las buenas costumbres, el respeto a los demás, los derechos humanos, pero finalmente con hacerse el indiferente ante todo lo establecido por Dios, no hace que las verdades y valores de Dios no sean eternas. No se puede tapar el sol con un dedo. Igualmente, el querer desconocer la inmutabilidad de Dios no da permiso a la creación de verdades a medias, falsa tolerancia, doctrinas de error y ocultamiento de la verdad. Finalmente entendemos que Dios no cambia. Su sí es sí y sí en él amén, que quiere decir así sea. Habló para ustedes Ricardo Achón.